Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Hola, hola, mis queridos niños y niñas de quinto y sexto grado de educación primaria. Soy Erika y junto a Fanny te acompañaremos el día de hoy en este espacio de reflexión de los aprendizajes. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo nos sentimos hoy? Lo sabía. También me siento como ustedes muy bien. Niños y niñas, queremos presentarles la experiencia llamada Motivos y formas para agradecer mis aprendizajes en este tiempo de pandemia, que desarrollaremos la presente semana. La pronta celebración del Bicentenario de la Independencia del Perú motiva a recordar cómo nuestro país atravesó diferentes situaciones, donde nuestros antepasados contribuyeron en la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria, legado que nos han dejado y que podemos observar en nuestro patrimonio cultural, destacando sus danzas, música, artes, literatura, ciencias, entre otras. Actualmente, nuestro país continúa experimentando las consecuencias de la emergencia sanitaria, situación que induce a peruanos y peruanas a sobreponerse frente a las adversidades e incertidumbres que ha ocasionado la pandemia. A pesar de ello, hemos desarrollado una actitud positiva que nos ha llevado a reinventarnos, con alegría y entusiasmo, traducida en diversas manifestaciones que van desde actos de solidaridad hasta expresiones artísticas y culturales, que dan muestra del optimismo y capacidad de superación, pensando en el desarrollo integral y sostenible, donde se respeten los derechos de toda la ciudadanía para construir el Perú que queremos. Frente a dicha situación, el propósito de esta experiencia de aprendizaje es que los estudiantes reflexionen sobre los procesos seguidos en el desarrollo de sus aprendizajes en este tiempo de pandemia e identifiquen lecciones aprendidas que les permita tomar decisiones de mejora para afrontar situaciones nuevas, reconociendo motivos y formas para agradecer todo lo aprendido. Y para ello nos planteamos el siguiente desafío. ¿Qué lecciones aprendidas me llevo de Aprendo en Casa? ¿Cómo agradezco lo aprendido en este tiempo de pandemia? Así es, Erika. Frente al desafío planteado, identificaremos diversas lecciones aprendidas que nos permitan tomar decisiones y asumir compromisos de mejora para afrontar situaciones nuevas. Asimismo, reconoceremos nuestro esfuerzo y el apoyo de nuestros familiares y o miembros de la comunidad que contribuyeron en esta labor, que se evidenciará en los productos elaborados en las diversas actividades realizadas en las áreas de matemática, personal social, comunicación y ciencia y tecnología, y serán insumo para la elaboración de una carta de agradecimiento por lo aprendido en este tiempo de pandemia. Niñas y niños, imagino que ya están listos para iniciar la sesión del día de hoy. ¡Qué bueno! El título de la sesión del día de hoy es Reflexionamos nuestros aprendizajes en Aprendo en Casa y agradecemos la experiencia vivida. Reflexionamos nuestros aprendizajes en Aprendo en Casa y agradecemos la experiencia vivida. Y el propósito a cumplir será: reflexiona sobre los procesos seguidos en el desarrollo de sus aprendizajes. Reflexiona sobre los procesos seguidos en el desarrollo de sus aprendizajes. ¿Quieren aceptar este reto? Sabemos que sí. Niños y niñas, ¿saben qué actividades tendrán que realizar para poder cumplir el propósito que les hemos planteado? Déjenme contarles que para poder cumplir el propósito de hoy, primero, identificarán las metas de aprendizaje. Segundo, reflexionarán acciones necesarias para alcanzar sus metas de aprendizaje. Tercero, identificarán lecciones aprendidas. Cuarto,
formularán expectativas. Quinto, expresarán diferentes formas para agradecer. Gracias, Fanny. Niños y niñas, es necesario recordarles que deben tener cerca su portafolio con evidencias de sus trabajos, así como los siguientes materiales: lápiz, borrador y tajador. Ahora, pueden invitar a papá, a mamá o a algún familiar para que los acompañe en esta sesión de aprendizaje en ciencia y tecnología. Bien, niños y niñas, iniciaremos la sesión del día de hoy. Revisaremos y reflexionaremos juntos el proceso seguido en las sesiones en las que se desarrolló la competencia. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. En esta revisión y reflexión nos acompañará Astrid y Andrés. Ahora, para cada actividad les plantearemos algunas preguntas que utilizarán para reflexionar sobre cada una de ellas. Pueden anotarlas con ayuda de su familiar. Actividad 1. Identificarán las metas de aprendizaje en relación a los propósitos de la sesión. ¿Comprendieron el propósito de las sesiones? ¿Qué hicieron para comprenderlas? Se preguntaron, ¿qué necesitarían hacer para lograr el propósito? Hola Andrés, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Buenos días. Cuando escuchaba el propósito, inmediatamente pensaba qué debía de hacer para lograrlo y cuánto debería de esforzarme. A veces no comprendía bien y dialogaba con mis familiares. Eso me ayudaba mucho para comprender. ¡Qué bueno, Andrés! El diálogo con tu familia fue importante. Sigamos. Ahora reflexionaremos sobre el desarrollo de las acciones en la sesión. Actividad 2. Reflexiona acciones necesarias para alcanzar sus metas de aprendizaje. El análisis de las situaciones iniciales, diálogos o casos presentados. ¿Pudieron identificar problemas similares a las que viven con sus familiares o con la comunidad? ¿Dialogaron o comentaron con su familia la situación, diálogo, caso o comentario? ¿Cómo se sintieron? Hola Astrid, ¿nos puedes comentar al respecto? Las situaciones se parecían mucho a los que vivíamos en casa en este tiempo de pandemia, pues teníamos que cultivar en los huertos y recordamos las técnicas agrícolas. Teníamos que manejar los residuos sólidos, alimentarnos saludablemente, saber cómo se producen las emociones para poder manejarlas. Valoramos la participación de las mujeres en la ciencia, las enfermedades y todo lo que tenemos que mejorar en el cuidado del ambiente para mejorar nuestra salud. Mi mamá escuchaba conmigo atentamente. Mi abuelo decía, igual nos pasa. Él siempre hacía comentarios o iniciaba el diálogo en casa. Eso me ayudaban en el análisis de la situación. Así es. Analizar las situaciones nos ayuda a identificar problemas y oportunidades. Continuemos. A partir de la situación se plantea una interrogante, la que debemos contestar, pero primero hay que comprenderla. Sobre la interrogante planteada, ¿comprendieron la pregunta? Se preguntaron, ¿qué deben hacer para responder la pregunta? Si no la comprendieron, ¿qué hicieron para poder comprenderla? Para comprender la pregunta, me hacía varias preguntas. ¿Qué sé? ¿Y qué tendría que investigar? Muy bien. Hacerte preguntas para poder comprender
es una buena estrategia. Ahora veremos posibles respuestas y explicaciones en relación a la pregunta. ¿Pudieron expresar su respuesta desde sus saberes previos? ¿Cómo lo hicieron? ¿La respuesta que elaboraron respondía a la pregunta planteada? ¿Creen que para responder las interrogantes necesitamos conocer conceptos y definiciones? Bueno, en este proceso, primero recordé todo lo que sabía y lo anoté. Yo mismo me hacía preguntas. Por ejemplo, ¿todos los alimentos son nutritivos? ¿Mi respuesta es la correcta? Preguntaba a mi hermano mayor, pues con él conversaba sobre algunos conceptos que era necesario saber. Tienes mucha razón. Debemos tener claridad en algunas definiciones o conceptos y así poder describir o explicar. Entonces, es necesario elaborar un plan para la búsqueda de la información. Sobre el plan para orientar la búsqueda de la información, te formularemos algunas preguntas. ¿Las acciones que planteaste fueron adecuadas? ¿Crees que debiste plantear otras acciones? ¿Conversaste con tus familiares para plantear esas acciones? En este proceso me ponía a pensar, ¿qué deberé hacer primero? ¿Realmente podré realizar lo que estoy proponiendo? ¿Será suficiente la información que tengo? A veces escribía las preguntas y cuando mi papá salía a la chacra o mi mamá a la bodega, llevaban mis preguntas donde yo le pedía y luego lo recogía. Nuestra profesora también nos ayudaba para organizar la búsqueda y preparaba folletos con información complementaria actualizada, pues la información en ciencia cambia constantemente. Bien, y esta información había que comprenderse, pues la información nos permitirá contar con ideas claras, ya que serán contrastadas con las ideas que teníamos al iniciar la sesión. Pensemos en el siguiente proceso. Analiza información y las contrasta con su posible respuesta. ¿Comprendí la información brindada? ¿Anoté ideas y palabras clave? ¿Qué otro conocimiento necesité? El proceso realizado me ayudó a comparar mis nuevas ideas con las ideas que tenía al iniciar la sesión radial. Claro que anoté las ideas. Tuve que leerlas para poder comprender, pero me di cuenta que había definiciones que no conocía. Las anoté y busqué en textos de mis hermanos mayores. A veces ellos sabían y me decían su concepto. O le pedí a papá que llamara a mi profesora. En la contrastación o comparación de ideas fue necesario tener registrados los dos listados, el del inicio y el final. Leyendo ambos listados me preguntaba, ¿qué ideas se parecen? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles se complementan? Producto de esta lectura, comparación y análisis, me di cuenta que surgieron mejores ideas y las anoté en un listado. Me preguntaba, ¿son correctas? ¿Me ayudará a responder la pregunta? Lo que siempre me ayudaba era volver a leer la pregunta. Estas ideas fueron muy importantes porque ayudaría a dar la explicación final. Además, a partir de ella podríamos redactar textos y elaborar dibujos
que nos ayuden a describir o explicar. Pensemos ahora en la explicación, la respuesta final. La respuesta final respondía a la pregunta planteada: ¿por qué? ¿Necesitaste ayuda para redactarla? Para redactar la respuesta final me preguntaba, ¿sería bueno incluir ejemplos? ¿Hacer dibujos? Y así lo hice. Pienso que eso ayudó a comunicar mejor mi explicación. Les pedí a mis familiares que escuchen mi respuesta y me brindaron más ideas para mejorarlo. Yo aprendí mucho. Mi familia también me ayudó a elaborar mis productos. Siempre había alguien conmigo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que hayas tenido ayuda! Pero estoy segura que tú te esforzaste mucho. Seguro que tuviste aciertos, pero que también habrás tenido algunas dificultades. Por ello, es importante identificar lecciones aprendidas. Actividad 3. Identifica lecciones aprendidas. Una lección aprendida es una información de utilidad para que podamos enfrentarnos a una experiencia similar, de modo que podamos afrontarlo con cierta preparación. Por ello, haremos una revisión final de cómo hemos desarrollado los procesos de la competencia que se describe en la actividad 2. Reflexiona acciones necesarias para alcanzar sus metas de aprendizaje. Para lo cual, nos haremos las siguientes preguntas por cada uno de los procesos. Anota las preguntas para que puedas responderlas en tu cuaderno de apuntes. Redactarás tu respuesta por cada uno de los procesos que mencionaremos. ¿Qué consideras que salió bien? ¿Qué salió mal? ¿Qué acciones debemos tomar para evitar estos errores y repetir estos aciertos en el futuro? Lo que han aprendido puede ser utilizado en nuevas experiencias de aprendizaje. Bien, ahora estas preguntas nos las hacemos por cada una de las actividades. El análisis de situaciones iniciales, diálogos o casos presentados. La interrogante planteada. Las posibles respuestas y explicaciones en relación a la pregunta. El plan para orientar la búsqueda de la información. El análisis de la información y la contrastación con su posible respuesta. Además, la explicación o respuesta final. Muy bien, con estas respuestas podrás escribir tu lección aprendida. Ahora, ¿puedes compartir con nosotros algunas lecciones aprendidas? Claro que sí. Les comentaré algunas de mis lecciones aprendidas. Dialogar y comentar con mis familiares me ayudó mucho en la comprensión de la situación y en los diálogos que se planeaban al inicio. Eso me hacía mantener la atención y sentirme contento para aprender. Tuve problemas en la identificación de los conceptos e ideas, pues no hacía suficientes anotaciones. Debo estar más atento y hacer anotaciones y pedirle a mis familiares que me acompañen en ese momento en especial para que me ayuden a realizarlas. Así poder contar con más información para poder contrastar esa nueva información con la que tenía al iniciar la sección. Bien, la última lección aprendida está en referencia a una dificultad. Te felicito por mencionarla. Me doy cuenta que has pensado en cómo mejorar. ¿Y ustedes, amiguitos,
¿Han pensado qué podrían hacer para mejorar? Quizá organizarse mejor, considerando el tiempo y el espacio. Pedir apoyo a algún familiar. Contar con su profesor o profesora y mejorar nuestros trabajos. Podemos hacer dibujos, resúmenes, organizadores que nos ayuden a comprender. Ahora, niñas y niños, pensemos en lo que esperamos realizar el siguiente año. Actividad 4. Formulemos nuestras expectativas. ¿Cuáles son tus expectativas para el siguiente año? ¿Nos compartes algunas expectativas? Una de mis mayores expectativas es poder elaborar y comunicar mis argumentos sobre alguna situación o tema relacionado a la ciencia. Realizar una indagación que implique hacer análisis de diversas fuentes de información. En especial me gustaría recoger información que pueden brindar los abuelos o los chamanes sobre el conocimiento empírico para poder relacionarlo con el conocimiento científico. Muy bien. Sabemos que has realizado un gran esfuerzo en este año. ¿Cuáles son esos grandes esfuerzos? Actividad 5. Expresa gratitud. ¿Crees que hay personas a quienes expresar tu gratitud en la labor realizada? ¿Por qué? ¿A quiénes y cómo expresarías tu gratitud? Reconozco mi esfuerzo. A pesar de la pandemia, estuve siempre atento a mis sesiones y complementando mi aprendizaje con mi ficha de autoaprendizaje. También reconozco el apoyo de mi familia que dialogaba conmigo y me ayudaba a hacer mis anotaciones y buscar más información. Asimismo, mi maestra buscaba la forma de resolver mis dudas y hacer seguimiento a lo que iba aprendiendo. Y las autoridades comunales, que muchas veces nos entregó copias de la ficha de autoaprendizaje, creo que tendré que pensar cómo agradecer. Podría escribir una carta de agradecimiento. Queridas niñas y niños del 5º y 6º grado de primaria, hemos llegado al final de nuestro programa radial. Recuerden, padres, madres, profesor, profesora, que es importante para los niños y niñas sentirse acompañados y apoyados. Así están más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Si por dificultades no pudieron vivir la experiencia de Aprendo en Casa, es necesario que accedan a la carpeta de recuperación. A ustedes, estimados colegas docentes, nuestro reconocimiento por el trabajo que realizan con sus queridos estudiantes. Los animamos a seguir planificando actividades complementarias, así como retroalimentando sus aprendizajes. No se olviden de seguir